Y mientras Israel mantiene su ofensiva contra Hezbollah en el Líbano, el otro frente, la frontera norte, por primera vez cohetes de la milicia islamista alcanzaban el puerto de Haifa. Israel respondió bombardeando objetivos cerca del aeropuerto de Beirut, que no obstante sigue en funcionamiento. Los ataques aéreos israelíes se dirigieron contra un barrio del sur de Beirut, considerando un bastión de Hezbollah. En dicho distrito se podían ver grandes columnas de humo elevándose en el aire. Fuentes libanesas dicen que al menos 2 misiles israelíes impactaron a pocos kilómetros del aeropuerto. Además, Israel ha mandado más soldados al sur del Líbano para ampliar sus incursiones en el país vecino. Antes había bombardeado otras zonas de la capital, de Beirut. El humo sobre los suburbios del sur de Beirut tras los bombardeos israelíes. Los ataques han convertido esta calle en una sucesión de escombros. Las imágenes del bombardeo muestran una bola de fuego gigante iluminando el cielo nocturno. El ejército israelí afirma que el ataque se dirigió contra un depósito de armas de Hezbollah, que al detonar causó una explosión secundaria. Israel también dice haber alcanzado objetivos en el este del país y haber bombardeado en el sur. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 29 personas murieron como resultado de los ataques durante el fin de semana. El Líbano está conmocionado. 1.200.000 personas han tenido que abandonar sus hogares desde que Israel intensificó su campaña de ataques contra Hezbollah en septiembre. Hasta hace nada estábamos en nuestra casa. No teníamos nada que ver con esto. Tengo problemas de salud y me ocupo de mi negocio. Busco ganarme la vida. No esperaba esto. No esperaba tener que vivir en la calle. Los ataques aéreos vienen acompañados por cada vez más incursiones terrestres. Las fuerzas israelíes de defensa publicaron videos de soldados preparándose para desplegarse en la zona. Ya son 3 las divisiones enviadas al frente norte. El domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitaba a los soldados para felicitarles por su trabajo. Hace un año sufrimos un golpe terrible. Durante los últimos 12 meses estuvimos cambiando la realidad de principio a fin. Todo el mundo está asombrado por el castigo que ustedes están infligiendo al enemigo. Les saludo y les digo, ustedes son la generación de la victoria. Hezbollah, por su parte, aumentó los ataques con cohetes contra el norte de Israel. El domingo 2 cohetes cayeron en el puerto de Haifa, causando varios heridos. Es la primera vez que los ataques de Hezbollah provocan daños en la tercera ciudad más grande de Israel. Netanyahu afirma que el principal objetivo de la campaña en el Líbano es que el norte de Israel vuelva a ser seguro. Hasta ahora el alcance de la devastación no para de crecer. Y queremos ampliar las informaciones en directo desde Beirut con el periodista Joan Cabasés. Joan, saludos. Y decíamos, tras toda la destrucción, el ejército israelí declaró 4 áreas como zona militar cerrada. ¿Cuál es la actual capacidad de fuego que sigue teniendo pese a todo Hezbollah? Hola, ¿qué tal? Bueno, la actual fortaleza militar de Hezbollah es un misterio, pero seguro que la milicia padece el hecho de, en las últimas semanas, haber perdido parte de su cúpula militar y haber perdido también, por lo menos, parte de su sistema de comunicación interno con estas explosiones en buscapersonas y en walkie-talkies. Hay que decir, sin embargo, que de algún modo Hezbollah sigue siendo capaz de estar activo a nivel militar. Es decir, ya comentabais cómo Hezbollah está todavía siendo capaz de lanzar misiles contra Israel y cómo Hezbollah ha sido capaz también en los últimos días de supuestamente evitar alguna infiltración terrestre israelí en suelo libanés. Todo esto, por descontado, sugiere que Hezbollah tendría algún otro sistema de comunicación interno y que todavía es capaz de acceder y de utilizar su arsenal militar. De hecho, hay que recordar que supuestamente la voluntad israelí de invadir Líbano es precisamente para terminar o para limitar con estas capacidades militares de Hezbollah, que es una garantía que ahora, sin haber entrado en Líbano, Israel no tiene. Y luego, Joan, el dilema de los civiles en la zona de guerra, la campaña militar entre las partes continúa hasta en este preciso momento en el que estamos hablando. El ejército israelí ha pedido a la población abandonar la costa libanesa desde el río Awali, dice el último comunicado, hacia el sur. ¿Cómo es esa ruta y cuál es la situación general de las evacuaciones? Sí, vemos como en las últimas 2 semanas Israel ha lanzado órdenes de evacuación o de expulsión, que así es como lo sienten los libaneses, contra más de 100 municipios en la mitad sur del país, y ahora Israel lanza un tipo de orden que no había lanzado hasta ahora, que es
pedir a la gente, exigir a la gente que se aparte del litoral. Estamos hablando más o menos de un tercio de la costa libanesa, porque Israel asegura que las fuerzas navales de Israel van a estar actuando en esa zona, una afirmación que Israel hace sin añadir más información al respecto. Hay que decir que este es un país en el cual las evacuaciones y el desplazamiento de civiles se hacen con mucho miedo por parte de la población civil. Hay que decir que el sur del Líbano está continuamente bombardeado, severamente bombardeado, y en Líbano, a diferencia de en Israel, no hay refugios, no hay sirenas y tampoco hay sistema de defensa antimisiles. Hay que recordar también que buena parte de este éxodo civil continúa dirigiéndose hacia Siria, donde ya habrían llegado más de 400.000 personas huyendo de los bombardeos israelíes. Siria, hay que tener presente, es un país donde la guerra está todavía activa. De hecho, grupos de defensa de los derechos humanos seguían diciendo hace pocas semanas, antes de esta escalada militar en Líbano, que es un país donde no existe el retorno seguro para refugiados sirios, puesto que el régimen de Bashar al-Assad continúa haciendo detenciones arbitrarias y, en definitiva, persiguiendo a personas críticas con el régimen, que es, por supuesto, un caso muy habitual entre refugiados sirios en Líbano. Esta es una guerra que prácticamente estaba olvidada, pero sigue allí. Joan Cabasés, muchas gracias en Beirut. A vosotros.